Un millonario se casa con una prometida falsa para sellar un pacto comercial. Descubre que es virgen en su noche de bodas y se enamora profundamente. La oficina estaba silenciosa, salvo por el constante tic-tac de un costoso reloj antiguo en la esquina. Las paredes estaban revestidas de ricos estantes de nogal llenos de libros que nadie se molestaba en abrir. El aroma a cuero y autoridad impregnaba el aire, la marca distintiva de Alejandro García. A sus 34 años, estaba recostado detrás de su imponente escritorio, con una postura relajada pero dominante, los dedos tamborileando suavemente sobre la superficie brillante. Frente a él estaba sentada Sofía Martínez. A sus 27 años, se mantenía erguida, con la mandíbula ligeramente inclinada en un gesto de rebeldía. Parecía una extraña en este mundo de riquezas y tratos astutos, aunque lo disimulaba bien. Un contrato descansaba entre ellos, intacto. Alejandro la observó, sus ojos grises como pizarra fríos e impenetrables. ¿Entiendes los términos? Sofía lo miró fijamente, sin inmutarse. Completamente. Una leve sonrisa curvó su boca. ¿Y estás lista para proceder? Ella se encogió de hombros. ¿Por qué no? Es un trato en el que ambos ganamos. Tú aseguras tu acuerdo, yo obtengo estabilidad. ¿Simple? Alejandro se inclinó, apoyando los codos en el escritorio. No quiero complicaciones. ¿Puedes interpretar a mi esposa sin convertir esto en un caos? Sofía sonrió, con un destello de picardía en sus ojos color avellana. Siempre y cuando no exijas una esposa enamorada y aduladora, me las arreglaré bien. Su mirada se intensificó. De acuerdo. Ella tomó el bolígrafo y firmó su nombre sin dudar. Alejandro García, de 34 años, no creía en el amor. Lo había hecho una vez, años atrás, antes de que el engaño congelara su corazón. Ahora, el amor era solo una herramienta para obtener ventaja. Los sentimientos eran un lastre. Los acuerdos eran limpios, y el matrimonio, solo otra transacción. Este aseguraría la mayor victoria de su carrera. Su potencial socio, un magnate tradicional de Dubái, valoraba la familia por encima de todo. Solo firmaría si Alejandro demostraba ser un hombre estable, centrado en la familia. Así que Alejandro hizo lo que mejor sabía, diseñó una solución. Sofía Martínez, de 27 años, era ideal, sin raíces en su círculo, sin ilusiones. No era una trepadora social buscando estatus ni una soñadora tratando de suavizar a un magnate endurecido. Necesitaba dinero, y Alejandro lo tenía en abundancia. Sofía había pasado años manteniendo a su madre, enterrada bajo deudas hospitalarias desde que su padre se fue. Había luchado para mantenerse a flote, pero las facturas hundían rápido. Con la condición de su madre empeorando, se quedó sin opciones. La propuesta de Alejandro llegó justo a tiempo: cásate con él, actúa como su esposa durante un año, y sal con suficiente para rescatar a su madre y construir un futuro. Tenía sentido. Aún así, sentada frente a él en su oficina en la Torre García en Seattle, no podía deshacerse de la sensación de haber hecho un trato con un diablo vestido de traje. La boda fue un evento grandioso, una celebración fastuosa en el salón de baile del Hotel Evergreen, repleto de la élite de Seattle, con champán fluyendo libremente y un conjunto de cuerdas tejiendo una melodía conmovedora. Fue impecable, salvo por un defecto: no había rastro de amor en el ambiente. Alejandro estaba en el altar, imponente en un traje gris carbón hecho a medida, irradiando fuerza y contención, su rostro compuesto, distante. Sofía se acercó en un costoso vestido marfil, su expresión un misterio. Intercambiaron votos que no sentían, deslizaron anillos en los dedos del otro. El oficiante los declaró casados. Un aplauso cortés resonó en la sala, hueco y frío. Alejandro se giró hacia Sofía, su voz baja. Posa para las fotos. Ella lo hizo. Y así, Sofía Martínez se convirtió en la señora García, solo en papel. Esa noche, tras la recepción, regresaron al ático de Alejandro en la cima de Rainier Plaza, un refugio elegante con ventanas imponentes que enmarcaban el horizonte de Seattle. Sofía entró, quitándose los tacones, los hombros tensos. No tienes que actuar tan sombría, comentó Alejandro, sirviéndose una bebida. Ella le lanzó una mirada, con la ceja arqueada. Discúlpame por no saltar de alegría por casarme con un tipo que me ve como un ítem en una lista. Él sonrió,
girando el bourbon en su vaso. ¿Tú aceptaste esto? Tú también, replicó ella. Un breve silencio se instaló entre ellos antes de que él dejara su bebida a un lado. La habitación de invitados está por allá. Un refugio elegante con ventanas imponentes que enmarcaban el horizonte de Seattle. El ático de Alejandro en Rainier Plaza lo recibió de vuelta. Sofía entró, quitándose los tacones, los hombros tensos. No tienes que actuar tan sombría, comentó Alejandro, sirviéndose una bebida. Ella le lanzó una mirada, con la ceja arqueada. Discúlpame por no saltar de alegría por casarme con un tipo que me ve como un ítem en una lista. Él sonrió, girando el bourbon en su vaso. ¿Tú aceptaste esto? Tú también, replicó ella. Un breve silencio se instaló entre ellos antes de que él dejara su bebida a un lado. La habitación de invitados está por allá. Esto no es una unión real, así que no voy a interpretar al novio enamorado, añadió. Sofía suspiró, la tensión aliviándose ligeramente. Bien. Estamos en la misma página. Se giró para irse, pero la voz de Alejandro la detuvo. Una cosa más, dijo, su tono ligero pero con un filo de acero. Ella miró hacia atrás. ¿Qué es? Él la observó por un instante, su rostro inexpresivo, luego dijo, no te encariñes. Sofía dejó escapar una risa seca. Créeme, señor García, esa es la menor de tus preocupaciones. Sin embargo, al alejarse, ninguno sospechó que la chispa ya estaba encendida. La suite en el Hotel Evergreen era lujosa, sus amplias ventanas mostrando un impresionante panorama de las luces de Seattle. Una botella de champán sin abrir descansaba en la mesa. El ambiente era pesado, no con romance, sino con el peso de un trato inexplorado. Sofía se quedó cerca de la cama, sus dedos rozando la suave satén de su vestido. Sintió a Alejandro detrás de ella, sus movimientos deliberados mientras aflojaba sus puños. Esto es absurdo, murmuró, enfrentándolo. Alejandro esbozó una leve sonrisa, desabrochando el botón superior de su camisa. ¿Absurdo cómo? Todo esto, dijo, señalando la lujosa habitación, el champán, la presión implícita de actuar el papel. Cruzó los brazos, deteniéndose a mitad de pensamiento. Él se acercó más. ¿Estás nerviosa? Sofía bufó, levantando la barbilla. No me pongo nerviosa. Sus ojos grises como pizarra brillaron con diversión. ¿No? Ella sintió su calor ahora, su colonia intensa y costosa, atrayéndola. Se inclinó más cerca, su voz un murmullo. Dime, Sofía, ¿cuántas veces has estado aquí antes? Su aliento se detuvo. Alejandro lo notó, su sonrisa ensanchándose. Entonces si te pones nerviosa. Ella dio un paso atrás, él igualó su movimiento. Me lo imaginé, continuó, su tono suave como el terciopelo, una mujer como tú, resiliente, autosuficiente, audaz, habría tenido su elección de pretendientes. El pulso de Sofía se aceleró. No los he tenido, dijo en voz baja. Alejandro ladeó la cabeza. ¿No has tenido qué? Ella tragó con fuerza. Nunca he estado con nadie. Una pausa. Por primera vez, Alejandro García, de 34 años, el hombre que siempre tenía una réplica lista, quedó atónito. Su sonrisa se desvaneció, su aire juguetón se disolvió. La miró como si hubiera hablado en código. ¿Eres virgen?, preguntó, con un dejo de incredulidad en la voz. El rostro de Sofía se calentó, pero enderezó los hombros. ¿Eso cambia algo? Alejandro se apartó, pasándose una mano por el cabello. Había visto esta noche como una formalidad, un paso para consolidar su farsa. Pero esta revelación dio un vuelco al guión. A sus 34 años, había asumido que Sofía, de 27, estaba curtida por los golpes de la vida, alguien que probablemente había conocido el afecto y también lo había dado. Saber que no lo había hecho lo desconcertó. Y por primera vez, Alejandro García, el hombre que nunca titubeaba ni dudaba, no sabía cuál sería su próximo movimiento. Al día siguiente, estaba sentado en su oficina en la Torre García, mirando sin ver los documentos frente a él. Por primera vez en su impecable carrera, su mente no se asentaba. Había perfeccionado el control durante décadas, su imperio, sus impulsos, toda su existencia, pero ahora,
La imagen de Sofía lo consumía, sus labios entreabiertos en un leve jadeo, sus manos firmes a pesar de un temblor, su admisión susurrada cortando el silencio. Sofía Martínez, de 27 años, no era quien había asumido, y esa verdad lo deshacía. ¿Señor García? Se sobresaltó, encontrando a su asistente merodeando cerca. Sí, gruñó. Ella vaciló. Ha estado mirando esa página durante horas. Él suspiró, frotándose el rostro. Cancela mi agenda de hoy. Ella asintió y salió, pero Alejandro permaneció inmóvil, aferrando el borde del escritorio como si anclara su control desmoronándose. Esto no era parte del plan. No se suponía que debía sentir nada. Sofía era un medio para un fin, una solución temporal. Sin embargo, ahora se encontraba siguiéndola, como apartaba el cabello cuando estaba absorta, como mordía su labio cuando estaba molesta, como sus ojos color avellana, vívidos y llenos de alma, llevaban una resiliencia que nunca había encontrado. Peor aún, un deseo de protegerla se encendía en él. ¿De qué? No podía decirlo, pero imaginar a alguien más cerca de ella, viéndola expuesta, apretaba su pecho con un impulso que se negaba a nombrar. Alejandro García, de 34 años, había construido su vida sobre el dominio, pero esto se le escapaba de las manos, y no podía detenerlo. Al principio, Sofía lo descartó como producto de su imaginación, la mirada de Alejandro suavizándose, sus puyas afiladas volviéndose más gentiles, menos mordaces, su hábito de interponerse entre ella y cualquier cosa remotamente sospechosa, ya fuera un camarero insistente o una habitación abarrotada. La desconcertaba. ¿Por qué un hombre como él, frío, impulsado, cerrado, empezaría a actuar como si ella importara? Una noche, durante la cena en el bistro Cascade en Seattle, rompió el silencio. «Has cambiado», dijo, observándolo de cerca. Alejandro alzó una ceja. ¿Yo? Sí, insistió, inclinándose ligeramente. Estás actuando de forma extraña. Él mostró una media sonrisa. ¿Extraña cómo? Eres más amable. Alejandro rió bajo, sacudiendo la cabeza. Eso es exagerar. Sofía entrecerró los ojos. Solías tratarme como una molestia. Ahora es como. Se interrumpió. Su sonrisa se desvaneció. ¿Cómo qué? Como si estuviera desconcertado por mí. El silencio se asentó, cargado de corrientes tácitas. Entonces Alejandro hizo lo inesperado, extendió la mano, rozando sus dedos con los de ella, un toque fugaz que provocó un escalofrío. Su voz cayó, más suave que nunca, tal vez lo estoy. El pulso de Sofía se disparó. Por primera vez desde que comenzó esta farsa, sintió un cambio, esto ya no era solo un trato. Era algo más profundo, algo para lo que no estaban preparados. Alejandro prosperaba en el mando. A sus 34 años, moldeaba cada resultado, acuerdos, charlas, lazos personales. Pero Sofía destrozó eso. Desde la noche de bodas, se había formado una grieta. La evitaba cuando podía, diciéndose que la distancia lo estabilizaría. Sin embargo, sin importar qué tan lejos se alejara, ella lo atraía. Su manera distraída de acomodar el cabello al pensar, su mordida de labio cuando estaba molesta, su encaje perfecto en su mundo a pesar de la brecha entre ellos. Entonces llegó la noche en que todo cambió. Sofía había salido a hacer recados. Alejandro planeaba dejarlo pasar, ella podía manejarse sola, pero su teléfono vibró. Llamada desconocida. Mejor revisa a tu esposa, señor García. Está en problemas. Su estómago se apretó. Sin dudar, tomó su chaqueta y salió disparado de Rainier Plaza. Sofía cruzaba un estacionamiento oscuro cerca del centro de Seattle, aferrando una modesta bolsa de compras. A 3 pasos, un escalofrío le erizó el cuello, alguien estaba allí. Se giró, el pulso latiendo con fuerza. Una figura con una sudadera negra se acercaba, su voz baja y amenazante. Tu madre tiene una cuenta pendiente, querida. Sofía apretó la bolsa. No tengo nada para ti. Él se burló. Oh, pero ahora eres la señora García, ¿verdad? Antes de que pudiera reaccionar, una voz aguda cortó el aire. Ella está conmigo.
El tipo apenas se giró antes de que el puño de Alejandro le golpeara la mandíbula, derribándolo. Sofía miró, atónita, mientras Alejandro se alzaba sobre la figura desplomada, sus ojos grises como pizarra ardiendo. Amenaza a mi esposa otra vez, y te enterraré. ¿Entendido? Su tono era uniforme, letal. El hombre asintió rápidamente, luego huyó en la oscuridad. Sofía permaneció inmóvil, sin aliento. Alejandro, él se giró hacia ella antes de que pudiera terminar, escaneándola ferozmente. ¿Estás bien?, exigió. Ella sacudió la cabeza, aturdida. Estoy bien, pero, ¿por qué estás aquí? Su mandíbula se tensó. Eres mi esposa. Su pecho se retorció. Las palabras eran simples, pero su mirada gritaba más. Esto ya no era sobre su trato. Alejandro se preocupaba, y eso los sacudió a ambos. Ese enfrentamiento quedó grabado en Sofía. Alejandro había intervenido, la había reclamado como suya de una manera que se sentía cruda, y por un instante fugaz, se permitió pensar que esto podría ser real. Pero la esperanza era una bestia complicada, y Alejandro pronto le recordó por qué. Días después, ella se acercaba a su oficina en la Torre García cuando voces se filtraron por la puerta entreabierta. Se detuvo, escuchando a Javier López, el aliado y socio de confianza de Alejandro. Estás fuera de tu juego, dijo Javier. Nada solía afectarte, pero desde este matrimonio. Alejandro exhaló. Es pasajero. Lo sabes. El aliento de Sofía se atoró. Javier rió. ¿Seguro? Parece que te tiene enganchado. Una pausa tensa. Luego la risa de Alejandro cortó el aire, forzada, vacía. Es una transacción, Javier. Nada más. Cuando termine, terminamos. El mundo de Sofía se resquebrajó. No podía moverse, no podía pensar. Las miradas silenciosas, los toques breves, la forma en que había luchado por ella, ¿había sido todo falso? Retrocedió, entumecida. Había sido ingenua al creer. Tenía que irse. Esa noche, Alejandro regresó a Arenir Plaza esperando la presencia de Sofía. En cambio, la encontró cerrando una maleta. Su estómago se hundió. ¿Qué es esto? Sofía mantuvo los ojos bajos. Me voy. Alejandro se acercó más. Sofía, ella lo enfrentó entonces, y el dolor en sus ojos color avellana lo destrozó. Traición, determinación. Te escuché, susurró, con Javier. Alejandro se congeló. La risa de Sofía fue frágil, vacía. Solo una transacción, ¿eh? Eso es todo lo que soy. Sus puños se apretaron. No es tan simple. Ella sacudió la cabeza. Lo es. ¿Lo peor? Empecé a confiar, su voz se quebró. Nunca más. Alejandro dio un paso adelante, la urgencia disparándose. Sofía, espera. Sus puños se apretaron. No es tan simple. Ella sacudió la cabeza. Lo es. ¿Lo peor? Empecé a confiar, su voz se quebró. Nunca más. Alejandro dio un paso adelante, la urgencia disparándose. Sofía, espera, ella levantó una mano, cortándolo. No. Con eso, levantó su maleta y salió. Alejandro la vio desaparecer, un dolor hueco floreciendo, pérdida real, profunda, una primera vez para él. A sus 34 años, Alejandro García no tenía idea de cómo arreglar esto. Arenir Plaza se sentía desolado sin ella. Se desplomó en la sala de estar tenue, un bourbon a medio tocar a su lado. El brillo de Seattle se extendía más allá de las ventanas imponentes, pero nunca se había sentido tan a la deriva. Sofía se había ido, y él la había alejado. Había pasado años jurando que el amor era un defecto, una distracción que evitar. Sin embargo, Sofía había dado un vuelco a eso. Sus palabras de esa noche resonaban, temblorosas, crudas, cargadas de dolor, solo una transacción, ¿eh? Eso es todo lo que soy. Alejandro se pasó una mano por el rostro, la respiración entrecortada. Se había engañado demasiado tiempo, pero ahora era evidente, la amaba, y la había dejado escapar.
A la mañana siguiente, llamó a todos sus contactos, buscando su rastro. Nada. Había desaparecido. Lo golpeó fuerte, la riqueza, el poder, la influencia no podían arreglar esto, y el miedo, un desconocido para él, se coló. Alejandro García, de 34 años, no estaba acostumbrado al pánico, pero arrasaría ciudades para traer a Sofía de vuelta. Comenzó en el Merci General, donde las facturas médicas de la madre de Sofía, la raíz de su trato con él, se acumulaban. Pagó cada centavo, sin preguntas. Pero lo mantuvo en secreto para Sofía. Esto no era un intercambio, no un truco. Lo hizo porque importaba, porque ella importaba. Luego sorprendió a su junta, abandonó el pacto multimillonario. El detonante de todo este lío, alguna vez su único premio. Su socio se quedó boquiabierto. Alejandro, sangraste por esto. Tal vez sangré por la causa equivocada, replicó. A sus 34 años, eligió el corazón sobre la ganancia, una primicia. Quedaba una tarea, encontrar a Sofía. Tomó esfuerzo, pero la rastreó hasta Oceanside, un tranquilo lugar costero a horas del bullicio de Seattle. Se había establecido en un sencillo apartamento cerca de las olas, buscando calma, una vida apartada de él. Alejandro no titubeó. Tocó a su puerta, el pulso latiendo como nunca antes. La puerta se abrió, y allí estaba ella. Los ojos color avellana de Sofía se abrieron, fijándose en él. Ninguno habló al principio. Luego, ¿por qué estás aquí? Su tono era cauteloso, protegido. Alejandro respiró lentamente. Tenía que verte. Ella cruzó los brazos. ¿Para qué? Su garganta se apretó, pero siguió adelante. Me equivoqué. La risa de Sofía fue corta, amarga. Te tomó bastante tiempo. Alejandro apretó los dientes. La cagué. Me convencí de que esto era solo negocios. Su voz se suavizó. Nunca fue solo eso, Sofía. Ella miró hacia otro lado, abrazándose a sí misma. Alejandro, te amo. Las palabras cayeron, desnudas y sin protección. El aliento de Sofía vaciló, pero se mantuvo inmóvil, en silencio. Por primera vez, Alejandro se sintió expuesto. A sus 27 años, la mente de Sofía corría. Había pasado semanas diciéndose que irse fue lo correcto, que había evitado un corazón roto. Pero enfrentándolo ahora, esos ojos color avellana escudriñando los suyos, supo que se había estado engañando. ¿Podía confiar en él? ¿Podía creer que el hombre que una vez la etiquetó como un contrato había cambiado? Su voz salió suave, insegura. No estoy segura de poder contar contigo, Alejandro. Su rostro se relajó. Déjame mostrarte que valgo la pena. Ella lo escudriñó, y por primera vez, no vio al magnate frío, sino al hombre debajo, un hombre que había dejado su armadura, que se preocupaba ferozmente por ella. Y tal vez, solo tal vez, ella aún sentía lo mismo. A sus 27 años, Sofía estaba en su balcón en Oceanside, el mar infinito extendiéndose ante ella. Las olas golpeaban la orilla, constantes y feroces, reflejando la tormenta interior. Alejandro permanecía detrás, sin presionar, sin insistir, solo esperando, con su corazón en juego, pidiéndole que tomara una oportunidad. ¿Podía ella? Había pasado semanas borrándolo, jurando que alejarse era su escudo. Pero aquí estaba él, ofreciendo no un trato ni un esquema, sino a sí mismo. Se giró. ¿Crees que simplemente creeré que eres diferente? Su tono se mantuvo firme, desmintiendo la tormenta interior. Alejandro exhaló con calma. No lo asumo. Te estoy pidiendo que me dejes demostrarlo. Sofía lo estudió, buscando una mentira. No había ninguna, solo una honestidad cruda y abierta. Podía huir ahora, construir un nuevo comienzo sola. Pero un futuro sin Alejandro se sentía sombrío, vacío, y eso la asustaba más que nada. Tomó una respiración temblorosa. Si me quedo, esto tiene que ser genuino, Alejandro. Sin trucos, sin contratos, solo nosotros. Su mandíbula se tensó, luego el alivio inundó sus ojos grises como pizarra. Solo nosotros, juró. Y por primera vez, Sofía se atrevió a confiar.
A la mañana siguiente, paseaban por la orilla de Uschensad, el viento salado tirando del cabello de ella. Alejandro tomó su mano, no para reclamar, no para el espectáculo, sino porque anhelaba la cercanía. Ella no se apartó. Pagué las facturas de tu madre en el Merci General, confesó tras una pausa. Sofía se detuvo, enfrentándolo. ¿Hiciste qué? No por nuestro viejo trato, añadió rápido, leyendo su duda. Lo hice porque quise, porque tú importas. El pecho de Sofía se anudó. Durante mucho tiempo lo había visto como un hombre de tratos, pero aquí, en esta playa, vio que ya había mostrado su corazón de maneras que las palabras no podían tocar. Aún así, se mantuvo firme. Amarme no borra todo de la noche a la mañana, ¿sabes? Alejandro sonrió. Nunca pensé que lo haría. Los ojos de Sofía se entrecerraron. El amor no es una solución, Alejandro. La confianza se construye despacio. Su mirada se calentó. Tengo tiempo de sobra. Su corazón dio un salto. Por primera vez, Alejandro García, de 34 años, no estaba dirigiendo el resultado final. Estaba eligiendo a ella, simple y llanamente. Ese cambio lo decía todo. Una semana después, Alejandro se apoyó en su auto, observando a Sofía cerrar con llave su apartamento en Oschenside para siempre. Ella se acercó, una leve sonrisa tirando de sus labios. Sin letra pequeña esta vez, bromeó. Alejandro rió, abriendo la puerta del pasajero de par en par sin cláusulas, sin trampas. Sacudió la cabeza. Nada de eso. Sofía encontró sus ojos, evaluándolo una última vez antes de decidir. Con una respiración profunda, se deslizó dentro. Alejandro se unió a ella, entrelazando sus dedos mientras tomaba el volante. Sin máscaras, sin trueques, sin juegos, solo ellos. A sus 34 años, Alejandro García y Sofía Martínez, de 27, ya no estaban atados por términos, sino por algo más feroz, el amor. Lo que comenzó como un movimiento calculado se transformó en algo espontáneo, una devoción auténtica e inquebrantable. Alejandro había vivido creyendo que el amor era un trato que negociar, una palanca que tirar. Sofía le enseñó que es una llamada diaria, no un acuerdo. Ella había entrado en este pacto a los 27 buscando sobrevivir, pero salió con más, un vínculo real, imperfecto y digno de luchar. Un vínculo real, imperfecto y digno de luchar. Sin más cláusulas, sin más ataduras, solo ellos, eligiéndose en cada paso. Porque a veces, las historias de amor más salvajes, las que te toman por sorpresa, son las que perduran para siempre.